Bien, muchachos, lo que les compartí por el grupo, no sé si les dio chance de revisarlo, al menos por encima leerlo, es la forma en cómo usualmente debería verse un algoritmo general en su fase de construcción, ¿no? Pueden comparar, por ejemplo, el algoritmo que estamos mostrando con su versión en código, ¿ok? Aquí el algoritmo más, que hay que darle una mirada más profunda, pues sería el de mover, que es el algoritmo más grande que hemos ido construyendo. Pero, por ejemplo, si ustedes observan acá, crear n conejos, su algoritmo es, mientras no se hayan creado número c de conejos y existan espacios para ellos, entonces se genera un nuevo conejo en posición aleatoria vacía. Y eso básicamente es lo que hicimos. Es importante que hagan el ejercicio de ir creando la conexión entre estos algoritmos y sus respectivos códigos, porque eso va a ayudar muchísimo a entender el código realmente y a entender que es mucho más importante la producción de la solución del problema que la codificación en sí. Vamos acá, por ejemplo, vecinos reproducción. Recuerden que reproducción, en el caso de los conejos, es recorro todas las casillas del hogar de la madriguera y si hay un conejo, entonces verifico si puede reproducirse con sus vecinos. Y si verifico si puede reproducirse con sus vecinos, es llamar a vecinos reproducción, que es pasar las componentes de la posición del conejo actual con las componentes de la posición del conejo vecino. Y entonces lo que se hace en ese algoritmo es, si existen hembra y macho, solo en ese caso, no importa en qué posición, entonces me refiero a que esté el macho hembra o hembra macho. Si es además, después, si están en reposo con edades reproductivas y la hembra no está preñada, entonces la hembra queda preñada. Ese sería como algo básico. En este o en otro de los algoritmos que tenemos después, como crear conejos, que fue el que leí ahorita, pues hay algo que controlar, porque en nuestro actual simulador en Dev sucede algo muy curioso, que es que se llena de conejos el espacio y el espacio colapsa por sobrepoblación, ¿cierto? Entonces tendríamos que crear, aquí puse una pregunta de guía, ¿cómo controlamos el número de conejos que se generan? Porque básicamente lo que necesitamos es que no se generen más conejos de lo que es capaz de soportar el hogar de ellos que está en la madriguera, sino que no necesariamente que dejen espacios, pero que una vez esté la madriguera llena, pues no se puedan generar nuevos conejos. ¿Dónde pudiésemos nosotros alterar ese comportamiento en nuestro simulador? Lo podemos alterar en crear n conejos. Pudiéramos modificar el algoritmo para poder que no se creen más conejos de los necesarios. Por ejemplo, aquí dice, mientras no se hayan creado los números C conejos que se están solicitando, que es el parámetro que recibe, y existan espacios, bueno, existan espacios para ello, estaríamos agregando este, ¿verdad? Creo que este me adelanté y escribí allí algo de más, porque no tendríamos ese. Lo estaríamos emulando porque la simulación para, no continúa, pero realmente está haciendo eso. Entonces vamos a revisar crear n conejos, que eso está dentro de madriguera. Entonces voy a meterme acá en madriguera y voy a buscar crear, bueno, chequear, imprimir, crear n conejos. Acá está crear n conejos. Entonces observemos que este que está acá nos dice literalmente. Mientras no haya creado la cantidad de conejos que me pidieron, es decir, mientras no haya creado los números C conejos, recuerden que contador es una variable auxiliar del algoritmo que me ayuda a contar cuántos conejos he creado. Entonces, mientras no haya creado número C conejos, em, voy acá a generar una posición aleatoria y si está nula, asigno un nuevo conejo, ¿no? Eso es lo que quiero hacer básicamente, asignar, crear un nuevo conejo. Pero observen que esta parte no me está regulando algo que dejé escrito acá en el algoritmo, que dice, mientras no sea, o sea, realmente ese algoritmo sería, mientras no se hayan creado los NC conejos
y no está esta parte, ¿no? Entonces se genera un nuevo conejo en la posición aleatoria. Si agregamos esta partecita que está acá, que es, y existan espacios para ellos, entonces tendríamos que hacer una modificación a nuestro algoritmo en general, vamos a ponerle este por acá negrita, a crear n conejos en general. Pero lo podemos hacer acá o podemos modificar también el método de vecinos reproducción. Es decir, que si no hay celdas, así se den las condiciones, entonces no se pueden reproducir. ¿Cómo sería este cambio? Para este algoritmo, para crear n conejos, tendríamos que idearnos una forma de poder hacer esto y existan espacios. Y acá, en esta zona, tendríamos que agregar, vamos aquí a agregar una condición más. Por ejemplo, dentro de esta, crearíamos una condición y diríamos si existen espacios disponibles, entonces la hembra queda preñada, ¿no? Es decir, estoy incluso evitando que la hembra quede preñada si lo hago en esta zona. Observen que las dos formas, en las dos formas estamos enfrentando el mismo problema. Bien, y es el mismo caso, porque aquí es si existan espacios y aquí es si existen espacios, es lo mismo. Entonces vamos a crear esta modificación, vamos primero a crear n conejos. Entonces voy acá a crear n conejos y yo necesitaría tener un control para evitar que esto se propague, ¿no? Yo pudiera indicar, por ejemplo, acá, en la condición del while, yo diría, mientras el contador sea menor que número de conejos, em, y el número, el número de espacios, el número de espacios que existan en el hogar sean mayores que cero. ¿Están de acuerdo conmigo con esta condición? Tienen que verlo como la condición que estamos enfrentando. Sería, mientras no haya creado el número de conejos que me mandaron a crear, que es número C, y existan espacios, de hecho lo puedo llamar igual, ¿no? Existan espacios. Y existan espacios, entonces yo voy a hacer esto. Si no existieran espacios, toda esta condición se vuelve falsa y no se crean más conejos. Así me hayan mandado a crear 10 conejos y yo solo haya creado uno o cero. No podría ser. Y observen que esto que está acá es una función. Es decir, que es un pedazo, es un algoritmo, es un pedazo de software que me va a contar cuántos espacios tengo yo en el hogar. Es decir, que tengo que crearlo. Voy acá arriba de madriguera a crear conejos y ahora voy a crear este que retorna un entero, vivirá dentro de madriguera y se va a llamar existan espacios. Existan espacios. Ok, vamos a dejarlo con ese nombre. Dentro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recorrer toda la madriguera. ¿Cuál sería su algoritmo general? Entonces sería recorrer todo el hogar, todo el hogar, o incluso puedo, o bueno, sí, recorrer, vamos a dejarlo así, todo el hogar, recorrer todo el hogar. Si en la casilla hay un conejo, entonces aumentar el contador o contarlo, contarlo. Em, y finalmente lo que vamos a hacer es un retorno del conteo. Observen que esto está escrito en lenguaje natural, ¿ok? ¿Cómo hago yo eso? Entonces aquí es donde ya uno empieza a atar lo que puede solucionarme el problema con la codificación. Vuelvo acá. Existan espacios, es contar cuántos espacios hay disponibles en el hogar. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para ello, recuerden que el hogar no es la madriguera como tal,
tendríamos el hogar y la madriguera es el objeto que lo contiene, ¿no? Madriguera. Y este es el hogar que está dentro de la madriguera. Entonces debo pasearme por cada celda preguntando si allí hay un conejo y si hay un conejo, entonces debo tener una variable que me cuente esos conejos para yo ir aumentándola. Entonces ya sé yo en la parte de codificación que necesito una variable especial que se llame contador, la inicializo en cero, es decir, en este momento hay cero conejos en la madriguera. Bueno, aquí no sería retorno de conteo, ahorita ajustamos eso. Hay cero conejos en la madriguera y empiezo. ¿Cómo recorro todo el hogar? Recordemos que recorrer todo el hogar se logra con dos ciclos for. Uno para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas. Entonces, como ya eso es algo más automático, podemos buscarnos estos dos ciclos for que están acá, que son los que necesitamos, y nos los copiamos. Es decir, este recorrer hogar va a ser esto. Le voy a quitar esto un momento. Acá. Va a ser este ciclo for, la I recorre todas las filas y este ciclo for, la J recorre todas las columnas. Vamos con esto. Si hay una casilla, si una casilla es un conejo, para que una casilla sea un conejo, traducimos si hay, y para que una casilla sea un conejo, pues entonces el hogar debe estar haciendo referencia a algo que es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, sería un conejo. Y en ese caso, entonces voy a agarrar y a contador lo voy a aumentar en uno, indicándole más más. Luego debo retornar es si hay espacios o no. Yo aquí dije retorno del conteo, pero no debo retornar el contador como tal. Debo retornar un verdadero o un falso. Porque atención, acá yo hice un in, que es un error, porque realmente, volvemos acá a crear conejos, yo estoy esperando que esto sea un booleano, ¿estamos de acuerdo? Se podría interpretar como un in, como un 0 o un 1, porque sabemos que el verdadero es uno y el falso es cero, pero en este caso fue un error. En el momento de transcripción puse un int por costumbre, pero si está dentro de una condición lógica, tiene que retornarme un booleano, un verdadero o un falso. Entonces voy a hacer mi corrección acá, es un booleano, y debo retornar un booleano. En este caso, si contador tiene la cantidad de conejos que tengo yo en la madriguera, ¿cómo sé yo cuántos espacios hay? Porque no conté los espacios. Pudiera contar los espacios. ¿Quién se atreve a explicarme la diferencia que hay allí? Ya, profe, ¿me puede repetir? Ajá. Por ejemplo, en este algoritmo que está acá, yo estoy contando los conejos, ¿cierto? Pero realmente yo quiero es saber si existen espacios. No conté los espacios. Entonces, primera alternativa. Si yo quiero contar los espacios, ¿qué debí haber preguntado? ¿Cuántos nulos hay? No. ¿Cuántos nulos? Exacto. O sea que aquí no sería un diferente, sino un igual igual. ¿Estamos de Ajá, un acuerdo? igual, correcto, sí. Vale. Ahora, supongamos que nosotros estamos acá con diferente de nulo, contamos los conejos. Si yo sé cuántos conejos hay, ¿puedo saber cuántos espacios me quedaron o no? Sí, Ajá, ¿tienes alguna idea de qué debo hacer para calcular los espacios? pues mi idea sería agarrar el espacio total que tuviera el hogar en este caso Ajá, y restarle, o sea, los números de conejos, restárselos al hogar y bueno, los espacios que restan serían los espacios disponibles. los espacios disponibles. O sea que esto sería, voy a utilizarlo acá directamente. El número total sería FM por CM, ¿cierto? Y a eso le voy a restar el contador, que es la cantidad de conejos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá es lo que tiene que ser mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Entonces, a ver cómo lo pregunté acá. Ah, bueno, acá podemos hacer existan espacios sin este cero para que sea booleano. Y entonces acá preguntamos directamente, esto mayor que cero. Podemos hacerlo así. Puede hacer las dos versiones, con int, que es el original, y con bol. Voy con bol. Existan espacios, retorna un booleano. Debo responderle si sí
o si no, existen espacios. Conté los conejos. Entonces, al número total de celdas le resto la cantidad de conejos y si ese número resultase ser mayor que cero, eso es verdadero, o sea que hay espacios. Si ese número resultara ser cero, es que ya está lleno, no cabe más nadie. Ahí me retorna un verdadero. Si existan espacios, me retorna un verdadero, entonces donde yo lo estoy invocando, que es acá, existan espacios, debe quedar así como está. No podemos preguntarle si eso es mayor o igual que cero, no tendría ningún tipo de sentido. Ahora, si yo acá voy, que esta es otra versión. Si yo acá pregunto directamente que sea mayor que cero, es porque yo estoy esperando que existan espacios, me retorne un entero. ¿Sí? Ojo, atención que el pequeño desfase que hubo es porque yo rayé encima y no vi el cero. Si existan espacios, devuelve un entero, porque aquí yo lo estoy comparando con un cero. Entonces yo vengo para acá, cambio este bol por in y acá no pregunto esto, sino retorno directamente lo que dio. Sea cero, uno, 2, 3, lo que haya dado, no importa, ya lo va a comparar. ¿Cuál es la versión correcta? La que usted decida. Por eso es muy importante que ustedes planteen sus algoritmos. Bien, si ustedes acá, en vez de un diferente, ponen igual igual, estarían contando los espacios y solo retornan el contador. No me pueden retornar la diferencia porque me estarían diciendo es cuántos conejos hay. ¿Vale? Esto es para reflexionar y ver cada cosa que usted haga en el código va a producir un resultado. Si lo dejamos así como está, es decir, que retorna es un entero, entonces ya estamos listos, es para agregarlo a madriguera.h como uno de sus nuevos métodos. Entonces vamos a ponerlo acá, in, y se llama existan espacios, punto y coma. Aunque esto es más de funcionamiento interno, ¿cierto? O sea que pudiéramos ponerlo privado. Lo quito de acá y lo pongo acá en los métodos privados. Bien, vamos a compilar y ejecutar para buscar errores. Ok, voy acá. Entonces vamos a empezar a hacer las pruebas, porque aquí es donde vienen los momentos importantes. En este caso, lo que deberíamos obtener es que no exista una sobrecarga de población en la madriguera. Cuando ya esté muy llena la madriguera, no va a colapsar o no debería. Eso es lo que vamos a ir probando si nuestro algoritmo tiene el efecto que nosotros queremos. O sea, vamos a dar chance que allí prospere un poco el crecimiento. Ok, ya hay bastantes conejos. Observen que hay muy pocos espacios, pero de hecho ahí ya no entra ningún otro conejo. Se salió un conejo y ya no colapsa la madriguera, ¿cierto? Es decir, que pudiéramos estar haciendo un control de natalidad por sobrepoblación de la madriguera. Aquí vienen varias cosas que pudiéramos estar pensando inmediatamente. Ya acá terminó el tiempo de simulación. Ya no fue que colapsó la madriguera, sino que se acabó. En ese caso tenemos varias cosas, ¿no? Si la madriguera está completamente llena, pues va a ser imposible que algún conejo entre. Eso tenemos que irlo visualizando allí. Ok, algo que me gustaría que vayamos pensando, observen que yo agregué esto en acá, en crear conejos, existan espacios, pero perfectamente si yo no lo quería agregar en crear conejos, lo pude haber agregado en vecinos reproducción. No es necesario en los dos. Con que usted modifique uno solo, ya controla la natalidad. En vecinos reproducción, entonces sería simplemente para no, em, digamos que embarazar al animal como tal y que después tenga los conejos sucesivamente. Conceptualmente hay diferencias, muchachos, porque si ustedes observan acá, yo evito que la coneja quede preñada, ¿sí? Evito eso, que quede preñada. Mientras que acá, lo que yo estoy haciendo es que los conejos, la coneja ya estaba preñada, pero eh, hubo una interrupción, pero en el parto. Es decir, que podemos figurarlo como eh, deceso de conejos en el momento del parto. Ojo que esto es filosófico, porque es como yo lo estoy observando, como lo estoy programando. ¿Dónde van estas funciones? Donde a usted le convenga en su modelo. Usualmente
en los modelos matemáticos que hacemos para poder hacer simulaciones, debemos siempre precisar dónde deben ir nuestras funciones para que tengan el efecto que nosotros queremos. ¿Ok? Bien. Pueden pensar en algoritmos que controlen mortalidad, ¿ok? Porque ahorita todos los conejos son pequeños, crecen, pero no mueren por el momento. Entonces pueden ir pensando, ¿cómo hago yo entonces para que los conejos más longevos pues decesen y salgan del juego o salgan de la simulación como tal? Bien. Aquí quedan muchas cosas aún por hacer, entre las que les había planteado. Tendríamos que poner los zorros en funcionamiento para poder verlos y también crearle una propuesta de movimiento a los conejos para poder que regresen a la madriguera. Esas básicamente son cosas de lo que hay que hacer. Vamos a empezar antes de ello con una parte que es netamente teórica y es polimorfismo, en este caso por asignación polimórfica. Hay una pequeña cosa que vamos a hacer acá y es que, por ejemplo, por el grupo de WhatsApp, me parece que fue, mm, bueno, entre José, Ricardo y Carlos, que fueron los tres que participaron, se pretende de todas maneras que los conejos y los zorros tengan su propia forma de decidir los movimientos, ¿cierto? Es decir, que no va a ser el animal el que toma decisiones. Quiero que vean esa parte porque es muy importante irla entendiendo. En nuestro caso, nosotros diseñamos aquí animal.h. Animal.h es el del que van a heredar. Es una clase abstracta porque realmente no hay ninguna instancia de animal. Nosotros creamos conejos y vamos a crear zorros. Pero animal contiene un método que se llama decidir. Y este método decidir es el que le permite eventualmente al conejo o al animal o a la especialización de animal que tengamos tomar una decisión de en qué dirección quiere moverse. Bien, entonces este método decidir debería gestionarlo el conejo como tal y no el animal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a hacer algo, voy a mudar el método decidir de animal para conejo. No lo voy a quitar, ya les voy a explicar por qué. Solamente lo voy a copiar y me voy a ir a conejo.h. Observe que conejo tiene muy pocos métodos y le voy a dar a él la acción de poder decidir a dónde ir. Eso quiere decir que debemos ir a animal.cpp, buscar decidir, quién decide. Decidir está acá, que es aleatorio por el momento. Me lo voy a copiar y lo voy a llevar a conejo.cpp, que está acá. Conejo.cpp, voy a agregar su método decidir. No estaría en animal, estaría en conejo ahora. Está escrito en los dos, muchachos. Esto es bastante importante. ¿Cómo se hace la asignación polimórfica para hacer un encadenamiento dinámico, por ejemplo? Nosotros no queremos que el animal decida. Eso quiere decir que aquí en animal.cpp yo voy a quitar todas las instrucciones que tenía animal, que tenía decidir, ¿ok? Y voy a dejar el return Q, que en este momento no recuerdo qué era exactamente Q. No sé si era para querer salir o para no hacer nada, pero solamente voy a dejar Q, que no debería poder interpretarse de ninguna manera. E incluso puedo cambiar la letra por una P y no se interpretaría como ninguna acción real de lo que está decidiendo. Necesito dejar el return porque yo estoy indicando que decidir es una función dentro de animal. Pero observen que si yo creo una instancia de animal, muchachos, esa instancia, ese objeto, lo único que sabe decidir es P. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Si yo en el main, por ejemplo, acá, agarro y creo un animal A, punto y coma, cuando yo a A le pida que decida,
le ejecuto su método decidir, lo único que me va a retornar a, que a propósito tengo que guardarlo en una variable auxiliar, lo único que va a retornar a es una P, porque eso es lo que él sabe hacer. El animal, en su método decidir, lo único que tiene es un return P. Ahora, si yo creo un conejo C y guardo en AUX la decisión del conejo y le digo conejo, decide, decidir. Entonces, el conejo tiene un método decidir propio y en su especificación elige hacia dónde ir, norte, sur, este u oeste. Recuerden que el conejo va a heredar del animal, pero como en este caso tiene los mismos métodos, hay una redefinición del método y el conejo va a ejecutar su método, no el del padre, porque se llaman igual. Solo ejecuta su método. Ahora ocurre algo muy interesante. Habíamos dicho que la asignación polimórfica era, bueno, aquí voy a cambiar un poco esto, voy a cambiar a A por un apuntador y vamos a crear un nuevo animal con su constructor y a conejo igual. A esta parte, muchachos, tienen que preguntar todo lo que no comprendan porque esta parte es un poco ruda teóricamente, ¿ok? Voy acá. Entonces, tengo A, ya no sería con puntos, sino con flechita, para poder que eventualmente compile. Pero lo que les había indicado en clases pasadas era que una asignación polimórfica era el acto mediante el cual en una variable apuntadora del tipo animal yo podía asignar una variable apuntadora del tipo conejo y eso iba a seguir funcionando. Entonces, en este caso, recuerden que la cuestión era más o menos así. Teníamos la memoria RAM por acá. Cuando se ejecutó esta de acá, se creó el nombre de la variable y después se creó el conejo dentro de la RAM. ¿Ok? Bueno, perdón, el conejo no, el animal. Este era un animal. Vamos a hacerlo así. Este es el animal. Luego se crea el conejo, que es por acá una variable que mira a un conejo. Tenemos eso. Son cosas diferentes. Aunque el conejo sabemos que es una especialización del animal. Cuando yo hago esta asignación, muchachos, yo lo que estoy haciendo es que a este apuntador lo pongo a mirar al conejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A fue creado para mirar animales, porque ese es el tipo de su definición, mientras que C fue creado para mirar conejos. En este caso, aunque A está mirando un conejo, en efecto, no es capaz de verlo como un conejo, lo ve como un animal. Bien, entonces si yo acá, observen que A está mirando el conejo, muchachos. Si yo acá a A le indico que decida, decidir, y lo guardo en su variable porque ella me retorna algo, decidir, observen que A está mirando a este conejo y él se supone que tiene un método decidir dentro, pero el padre también tiene un método decidir. ¿Cómo hago yo para que ejecute el método del hijo? Porque en este caso va a ver es el método del padre, inmediatamente. Y yo quiero que vea el método del hijo. Y aquí es donde hay un encadenamiento que hay que hacer dinámico con respecto de los métodos, para que así sea el padre el que esté mirando al conejo ejecute su método decidir, el del conejo. Así A no sea capaz de visualizarlo, no sabe qué hace ese método, pero lo va a poder ejecutar. ¿Por qué esto es necesario, muchachos? Bueno, esto es necesario porque cuando nosotros corremos nuestro programa, a ver, para no hacerlo muy complicado, cuando nosotros corremos bueno, acá, perdón, acá requiere unos parámetros, esta parte es solo de explicación, voy a comentarla un momento para comentar otra parte. Esto lo vamos a ir probando ahorita, pero directamente en nuestro simulador. Voy acá. En nuestra simulación, cuando esto ocurre, a ver, un momento que no puedo aquí cambiar de color. Ok.
Ajá, cuando esto ocurre, en esta zona de acá, el espacio es de animales, ¿ok? Mientras que la madriguera es de conejos. Entonces, todas estas casillas que están aquí abajo son apuntadores a animales. Cuando un conejo pase de la madriguera hacia el espacio, quien lo va a recibir, por ejemplo, esta posición de acá, esa posición es de un animal. Entonces, el apuntador que está allí va a mirar al conejo como un animal y estoy haciendo eso precisamente. Entonces, los métodos que yo le pregunte a ese eventual animal, yo quiero que se ejecuten con con la especialización que tenía. Bueno, en este caso no importa que no pasó ningún conejo, es lo de menos, lo que quería era que vieran eso. Que es que el caso ya lo tenemos planteado, ya tenemos el problema. Aunque no lo hayamos visualizado muy a profundidad, ese problema que yo les planteo allí está. ¿Que cómo sabemos esto? ¿Por qué ese problema es así? Bueno, por cómo creamos el simulador. Observen que el simulador, perdón, el espacio. Observen que el espacio tiene una geografía que lo que contiene son animales, mientras que la madriguera contiene un hogar que contiene conejos. Pero como los conejos son hijos de los animales, o sea, de las clases como tal, entonces un conejo puede irse a un espacio que contenga animales, pero jamás un animal diferente a un conejo podría llegar a la madriguera, porque no podría el apuntador saber cómo tratarlo y se generaría un error. Pero el contrario no habría ningún problema. Entonces, bueno, acá voy a volver a correr a ver si sale algún conejo, aunque no he hecho el encadenamiento de todas maneras. Bueno, no sé si realmente es que están atascados o es que no se da una salida real. Creo que no están saliendo. Puede ser que está asociado al problema que les estoy planteando. Entonces, vamos a hacer la corrección de ese error. Observe que lo que estoy haciendo es quité de animal.cpp el decidir y lo pasé al conejo para que esté acá. El decidir. Ahora, ¿cómo hago yo para que ejecute ese método decidir propiamente de él? Debo agregar en animal la etiqueta virtual al método decidir. Con esto yo le indico al compilador que ese método lo va a ejecutar un hijo y no el padre. ¿Ok? Pero para poder que lo agarre en el hijo, entonces en conejo, donde tengo el método decidir, debo indicarle override. ¿Ok? La etiqueta override. De esta manera, le estoy indicando al compilador que no debe buscar en el método del padre, sino que va a ser este el método que va a ejecutar. Sin embargo, si se crea un objeto animal, él va a ejecutar decidir, así sea virtual, porque no es uno de sus hijos. Ok, vamos a volver a correr esta parte acá. Si no, habría que chequear qué problema tenemos con la parte de salir. Ok, en la primera corrida sí salieron algunos, ¿verdad? Sí, Sí, ok, vamos a ver entonces qué puede estar ocurriendo. ¿Cuáles son los cambios que hemos hecho? Decidir y cambiamos decidir para conejo.cpp y cambiamos y no cambiamos más nada, ¿no? Vamos a ver acá en main hice un... Voy a borrar la explicación del main porque no va en este caso. Ya va, aquí tengo, perdón, es hasta acá, hasta ahí. Ok, ahorita revisamos la parte del por qué no está saliendo, para dejar eso en claro. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Estamos reestructurando un problema para poder que el conejo tenga participación en general, ¿no? ¿Esto por qué es? Recuerden que ya al decidir me funcionaba aparentemente correcto, pero es que yo quiero crear especializaciones de movimiento y de decisiones, tanto en conejo como en zorro. Entonces,
Eso hay que considerarlo allí. Ok, la otra parte que modificamos fue en madriguera, con respecto a la creación, pero esa fuera solamente creación. Ok, voy a regresar un momento el decidir, es decir, voy a agarrar acá el conejo decide, que este es el decidir de conejo. Vamos a mandar a imprimir la decisión que tomó. Ah, claro, es que aquí está return Q. ¿Por qué está aquí un return Q? Ah, este es el último caso que pueda ocurrir, perdón. Aquí velocidad 1. Este no lo estamos indicando. Creo que este atributo no era para controlar algo más. Y tenemos decisiones a norte, sur, este y oeste. Dentro de la madriguera, si hay movimientos o no. No hay, ¿verdad? No, no No, hay. no hay. Ok, entonces están Es como si todos, te repitiera la primera pantalla todo el tiempo. excepto los nacimientos que sí ocurren, ¿vale? Pero no se están moviendo. Entonces vamos a ver dónde invocamos a decidir. Decidir lo invoca a movimiento, mover. Así que eso está dentro de animal.cpp. Vamos a buscar aquí mover. ¿Dónde está? Arriba. O mover está dentro de la madriguera, dentro de la madriguera, ¿verdad? Calcular, mover. Acá está mover. Entonces recuerden que mover hace muchas cosas, hace como tres procesos diferentes. Esa es una parte que queremos limpiar también. Y lo que hace en síntesis es invocar en algún lugar decidir. ¿Dónde está decidir? Acá arriba. Crear conejos. Acá. Le digo a cada conejo que exista que decida. ¿Sí? Entonces aquí le voy a indicar que me imprima, solo para visualizar, qué es lo que quiere decidir, qué es lo que quiere hacer. Bien, en cualquier momento nos saca, muchachos, tomamos 5 minutos y volvemos a ingresar para que se renderice el video completo. Ok, acá voy a... Ajá, al Profe,